días, hermanos. Bienvenidos a este culto dominical, el primero del mes de agosto. Gracias por apoyarnos, por estar dispuestos para estar listos en el estudio de tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque el Señor nos ha bendecido en todo lo que hemos estado en estos 4 meses de confinamiento. Siempre hemos visto la mano tuya, Señor. Gracias, hermanos, por apoyarnos, por estar pendientes de los servicios dominicales. Ahora lo vamos a hacer a través primero de la oración y segundo de una lectura bíblica. Hermanos, oremos y démosle gracias al Señor por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Dios, una vez más te damos infinitas gracias. Gracias, Dios eterno, por las bendiciones recibidas, por todo lo que tú has hecho por nosotros, por nuestra familia, por los vecinos, por todo, por el techo, por la alimentación, por la salud, por el trabajo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque siempre la mano poderosa y santa tuya ha estado con nosotros. Dios, bendice a tu iglesia, Señor, que te honra y te bendice. Bendice, Señor, todo lo que hacemos en este lugar para glorificar y santificar tu nombre. Dios bendito, sea tú con cada uno de nosotros, abriendo nuestros entendimientos y dándonos, Señor, la oportunidad de escuchar, de participar del estudio de tu palabra, como es de las oraciones también y de los cánticos. Bendito Dios, glorifícate, Señor, y hemos orado en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo del 11 al 13. Si ya la tenemos lista, entonces hagamos la lectura. Dice la palabra de Dios así: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, con esta lectura el Señor nos quiere mostrar algo, que afiancemos la confianza en Él. Ahora, hermanos, los vamos a invitar a que se pongan cómodos y participemos de las alabanzas, e invitamos también al grupo que nos dirige para que inicie esta parte de adorar a través de los cánticos a nuestro amado Dios.
Buenos días, iglesia. Sean todos bienvenidos a esta escuela dominical. Espero que Dios los esté guardando, les esté ayudando y les esté dando ánimo en estos días. Hoy queremos continuar con nuestro tema de la santidad. Y para hoy vamos a pensar un poco en lo que es la fe, el espíritu y la santidad. En el proceso que llevamos como creyentes, el proceso de santificación, de cada día estar más parecidos a Cristo, reflejando mejor el carácter de Cristo, en ese proceso necesitamos tener en cuenta algunos aspectos en ese crecimiento. Y allí interviene lo que es la fe. La fe nos lleva al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos lleva a la santidad. Es inútil, y en la Biblia se recalca vez tras vez cómo es inútil el esfuerzo humano, no solamente para nuestra salvación, sino para llevarnos a una relación cada vez más saludable, cada vez más fuerte, a una relación de acuerdo a la voluntad de Dios, una relación con Él mismo, que sea aceptable delante de Él. Y se nos dice que no podemos usar de nuestro esfuerzo humano, no podemos depender de nuestras fuerzas. Entonces Dios nos dice que es necesario tener fe, tener confianza. Para tener fe, la Biblia nos enseña que es bueno comprender nuestra doctrina, comprender lo que nosotros creemos, y en esa comprensión, en ese conocimiento, esto nos lleva a tener fe, a abundar nuestra fe. El creyente es la persona que ha sido o que ha saboreado lo que es la fe. La fe se nos dice que es un don de Dios, y es el creyente el que está disfrutando de ese don de Dios que es la fe. Quiero invitarlos primeramente a la carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Allí Pablo está hablando a los Gálatas. Los Gálatas están dependiendo un poco de sus obras debido a unas doctrinas que están circulando alrededor de ellos, y están entonces haciendo mella en su pensar, en su sentir y en su actuar. Pablo entonces quiere corregir este problema, y la verdad es que las palabras de Pablo para los Gálatas es un poco dura. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya ha sido presentado claramente. Entonces Pablo les dice: el evangelio fue presentado ante ustedes de una forma muy clara. Les mostramos a Jesús en un madero y a Jesús saliendo de una tumba, y esto fue para ustedes muy claro. Fue bastante claro, y dice: esto quiero saber de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo dice: ¿cuál fue la respuesta de ustedes ante este mensaje? ¿Fue acaso siguiendo las obras mosaicas, toda la reglamentación mosaica, o fue que cuando ustedes escucharon ese mensaje creyeron y confiaron en la obra de Cristo? Dice Pablo: tan necios sois, versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, esto se refiere a habiendo sido hechos salvos por la fe, teniendo ustedes esa confianza en la obra de Cristo para ser salvos, ¿ahora quieren acabar por la carne? ¿Quieren ser perfeccionados por medio de las obras de la ley? Eso es una necedad, dice Pablo. No podemos ser salvos por la fe y perfeccionarnos por medio de ritos, por medio de esfuerzo humano. No puede ser así, dice Pablo. Entonces la salvación, como la santificación, aunque podemos decir que es lo mismo, la una involucra a la otra, es por medio de la fe. Y se nos dice que el Espíritu Santo, versículo 4 y 5, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la fe o por el oír con fe? Entonces el Espíritu le es dado al creyente por la fe y no por sus buenas obras. El creyente goza del Espíritu Santo es por la fe y no por sus buenas obras.
Teniendo esto en cuenta, quiero que vayamos entonces a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, voy a estar pensando un poco en el versículo 1 al versículo 17 y quiero observar cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17. Inicia este capítulo de la siguiente forma. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces nos dice inicialmente que la ley del Espíritu vence la ley del pecado. La ley del Espíritu vence la ley del pecado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Queremos vencer de pronto el poder del pecado en nuestras vidas, solamente se puede hacer por medio de la ley del Espíritu morando en nuestras vidas. Sigue entonces diciendo allí algo muy importante, dice, porque la ley del Espíritu, versículo 2, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Entonces Pablo nos está diciendo que el ser humano es un ser débil. Dios entonces aquí nos advierte cómo nuestro esfuerzo humano es débil. Es débil, todo ser humano es débil para poder agradar a Dios. El ser humano no tiene la capacidad suficiente para cumplir la ley de Dios, no tiene la capacidad suficiente para poder alcanzar el estándar o las exigencias que Dios pide para el ser humano. Entonces aquí se habla de cómo el ser humano es débil. En el versículo 7 y 8 dice un poco más acerca del tema, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. La naturaleza del hombre es una naturaleza que va en contra de Dios, no puede sujetarse a la ley de Dios, no puede sujetarse a la voluntad de Dios y tampoco quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Allí nos está diciendo cómo el esfuerzo humano en realidad es un mecanismo que va en contra de la voluntad de Dios. El creyente debe tener en cuenta esto, que en realidad su esfuerzo humano, si bien Dios pide que haya una entrega, no es por medio de ese esfuerzo humano que puede alcanzar la voluntad de Dios. No es por medio de ese esfuerzo humano, aún del creyente, que puede alcanzar una moralidad, un nivel de vida, una pureza en su vida que alcance a agradar a Dios. No puede ser así. Y el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces debemos concluir que nuestro esfuerzo humano no es lo suficientemente fuerte para alcanzar una santidad que agrade a Dios. Aquí en este pasaje es interesante porque se nos habla de cómo el creyente, al tener el Espíritu de Dios, en realidad su forma de vida ya tiene unas características importantes. Observe el versículo 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está diciendo que el creyente anda conforme al Espíritu. Una característica, lo que nos dice aquí, es que el creyente anda conforme al Espíritu. El versículo 5 dice otra característica, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Un creyente verdadero está pensando en las cosas del Espíritu, está pensando en las cosas del Espíritu. El versículo 6 da otra característica, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El creyente es un ser que se ocupa del Espíritu. El versículo 9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces aquí nos dice cómo el creyente es un ser que vive de acuerdo al Espíritu. Me llama la atención que no está diciendo aquí
que ustedes tienen que tratar de vivir según el Espíritu. No dice ustedes tienen que tratar de andar según el Espíritu. No dice aquí ustedes tienen que tratar de pensar y ocuparse del Espíritu, sino que dice que una característica de todo creyente es que anda, piensa, se ocupa, vive conforme al Espíritu. Esa es una característica que es natural en el creyente. El versículo 14 se nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La característica del Hijo de Dios, del creyente, es que es guiado por el Espíritu de Dios. En Juan capítulo 1 nos dice que Él vino a la tierra y los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo creyente tiene la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el creyente es un ser que anda, piensa, se ocupa, vive y es guiado por el Espíritu Santo. Esto es interesante y es importante tenerlo en cuenta, porque vivimos en tiempos en los cuales la iglesia misma se ocupa de hacer sentir mal al creyente, de exigir al creyente, de exigirle mentalmente, de exigir una vida de acuerdo a lineamientos que la misma iglesia coloca, y hacer sentir mal al creyente pensando que es un ser caído y que no puede, que tiene que hacer su mejor esfuerzo para agradar a Dios. Y la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que el creyente se caracteriza por tener fe, una fe que es dada por Dios, y por medio de esa fe Dios nos ha dado de su Espíritu, y ese Espíritu está actuando en nuestras vidas. Eso no quiere decir que el creyente va a conducirse de cualquier forma. No estamos proponiendo, ¿cierto?, el vivir sin ley, porque estamos bajo la ley de Cristo, dice él. Pero también debemos tener en cuenta como creyentes que nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. Y ese morar en nuestras vidas y ese actuar en nuestras vidas, aún en medio de una sociedad llena de pecado que cada vez se corrompe más, dice que el creyente tiene el Espíritu Santo y el creyente anda conforme a Él, piensa en Él, se ocupa de Él, vive en el Espíritu Santo y es guiado por el Espíritu Santo. Y el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El creyente está viviendo en paz, tiene vida, porque el Espíritu de Dios está en él, y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Queremos alcanzar el estándar de santidad de Dios? Entonces debemos entender esto, que el Espíritu Santo vive en el creyente, está actuando en el creyente, y el creyente está viviendo en el Espíritu. Y esto nos trae vida y paz. Esto es muy importante que usted y yo lo tengamos en cuenta, muy importante. Y esto nos dice que trae vida y paz en el creyente. Aquí, al decir que el creyente tiene el Espíritu Santo, es enfático el texto al decir que todo creyente tiene el Espíritu Santo. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente dice allí, no es de él. Todo creyente, si usted es un creyente, si usted al escuchar el mensaje de Dios colocó su confianza en ese mensaje, colocó su confianza en la obra de Cristo, y entonces empezó a creer no solamente por sus emociones, que yo creo personalmente que la fe también debe alcanzar nuestras emociones, pero también nuestro intelecto y nuestra voluntad, todo nuestro ser integral. Si Dios le dio esa fe y usted depositó su confianza plena en esa creer, ¿cierto?, en esa doctrina que se le enseñó, entonces dice que usted necesariamente tiene el Espíritu Santo. Ningún creyente, escúcheme bien, vive sin el Espíritu Santo. Ningún creyente anda por allí caminando sin el Espíritu Santo. Todo creyente, según el texto, todo creyente tiene el Espíritu Santo. Eso me hace a mí entender entonces que todo creyente está en un proceso de santificación.
Aún las personas, los creyentes, cuando juegan con el pecado, cuando caen en pecado, se nos dice que el Espíritu Santo empieza a actuar en ellos para que ellos sean movidos al arrepentimiento. Ningún creyente vive contento con el pecado. Si usted es una persona que dice ser creyente y es consciente que está en pecado, pero en usted no hay un arrepentimiento, en usted no hay una incomodidad, déjeme decirle que su fe trae muchas dudas y no creemos entonces que el Espíritu de Dios esté en su vida. Todo creyente tiene el Espíritu Santo y está en un proceso de santificación. ¿Por qué pensamos que todo creyente tiene el Espíritu Santo? Porque aquí lo dice y lo creemos. La fe entonces nos hace movernos a pensar que tenemos el Espíritu Santo. Observe el versículo 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esto es que vamos a morir posiblemente. Físicamente vamos a morir. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo que nos está diciendo aquí es que si bien todo ese proceso de santidad no se ve completamente, aún nuestro cuerpo físico va a morir, ¿cierto? Como una consecuencia del pecado. Se nos dice que el Espíritu asimismo, como levantó a Cristo entre los muertos, también va a levantar nuestros cuerpos para que nuestra santificación sea completa. El Espíritu Santo nos santifica completamente y en ese proceso del transcurrir de la vida, todo nuestro ser está siendo formado, toda nuestra vida está siendo perfeccionada en los mandamientos de Dios y en la santidad de Dios, y eso es una claridad, eso es una realidad de nuestra vida. Hay algo curioso, algo interesante que se nos dice aquí, versículo 15 al 17. Se nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces nuestra relación pasa a otro término. Somos ahora hijos y Él es nuestro Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Por qué estamos en un proceso de santificación? ¿Por qué creemos que nuestra vida está cada día perfeccionándose? Por la naturaleza que tenemos ahora. Ahora se nos dice que somos hijos de Dios y por naturaleza nos vamos perfeccionando en la santidad de Dios. Esta idea yo creo que para el judío del Antiguo Testamento simplemente le horrorizaba. Pensar que el creyente, que la persona, el ser humano podía estar llegando a la santidad de Dios. Eso yo creo que para él le horrorizaba semejante idea. Pero el Espíritu Santo se nos dice aquí que nos está llevando a un proceso de santificación. ¿Por qué? Por medio de la fe. Porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. Y se nos dice, ahora somos hijos de Dios, el mismo Espíritu nos da testimonio a nosotros mismos que somos hijos de Dios, ¿cierto? Y ahora podemos llamarlo a Él Padre. Observe el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Observe esta última frase, para que juntamente con Él seamos glorificados. Seamos glorificados. Yo no tengo en mente alguna persona que en el Nuevo Testamento tenga una petición a Dios para que le deje ver su gloria. En el Antiguo Testamento algunos lo pidieron, en el Nuevo Testamento yo no lo encuentro. A veces cantamos, queremos ver tu gloria, queremos sentir tu gloria. ¿Sabe qué es lo que está diciendo este pasaje? Este pasaje lo que está diciendo es que en el proceso de santificación nosotros no veremos la gloria de Dios,
sino que nosotros participaremos de la gloria de Dios, dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es perfección. No vamos a ser dioses, no somos dioses, pero nuestro estilo de vida y nuestra calidad de vida, por la obra de Cristo y por la obra del Espíritu Santo, va a ser perfeccionada a tal punto que vamos a ser glorificados juntamente con Él. ¿Cómo es esa glorificación? Que podemos mostrar una vida, ¿cierto? Una vida santa, apartada del pecado. Dice en 1 Juan capítulo 3, que dice: hijitos, no se nos ha mostrado lo que somos, pero el día que lo veamos a Él cara a cara, entonces seremos como Él y entonces comprenderemos, dice Juan en esa primera carta en esa primera carta que Él escribe. Hermanos míos, nuestra santificación está en manos del Espíritu Santo por medio de nuestra fe. Se nos exhorta entonces a creerle a Dios. Esa creencia va entonces junta con las obras. Si usted es un creyente que juega con el pecado, un creyente que se ha acomodado al pecado, si usted es un creyente que ya tiene el pecado como una forma normal en su vida, su fe entonces está en entredicho. Porque el creyente verdadero es un ser que anda, piensa, se ocupa, vive y es guiado por el Espíritu Santo. El creyente no anda en pecado, sino anda en el Espíritu Santo. El creyente no se ocupa de la carne, no piensa en la carne, no vive en la carne, sino que se ocupa del Espíritu Santo. El creyente a veces cae, pero inmediatamente se repone, se levanta. Porque el Espíritu Santo le ayuda a levantarse, porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en su vida si usted es un verdadero creyente. Esta enseñanza, esta meditación no es para despertar dudas en su vida. Esta meditación es para despertar en usted una seguridad de que Dios está obrando en su vida y de que usted está en un proceso de santificación. Que si bien Dios es un ser terriblemente santo, usted por medio del Espíritu que es también santo y que es el mismo Dios, usted está entonces siendo perfeccionado para alcanzar el nivel que Dios pide en nuestras vidas. Y eso lo hace por medio de la fe, por medio del Espíritu, para que usted, hermano, pueda alcanzar también la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú conociste, Señor, sabes, Señor, de nuestra debilidad, pero entonces has dado el camino para que podamos, Señor, vencer el pecado. Ya no estamos bajo la ley del pecado, ya no tenemos por qué estar sometidos al pecado, sino que ahora estamos bajo la ley de tu Espíritu. Ahora, bendito Dios, tu Espíritu nos gobierna, nos guía. Padre Santo, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a entregar nuestras vidas a ti, Padre Santo, como lo dice aquí mismo esta carta, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, que nuestros pensamientos y nuestros miembros estén dispuestos a ti, Señor, para que tú seas obrando en nuestras vidas tu santidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Que tengan un buen domingo, una buena tarde. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por la participación en la enseñanza de la palabra, ya que es de gran alimento para cada uno de nosotros. Vamos a dar los anuncios para esta semana. La visitación a los hogares, el hermano pastor lo hace a través de las llamadas, invitando a los hermanos a que nos apoyen en todas las necesidades que tenemos y también las necesidades que ustedes tienen a través de esta llamada. Nos ayuda a confortarnos, nos ayuda a saber cómo estamos unos con otros. Esa es la visitación que el hermano ha hecho a través de las llamadas, porque no lo puede hacer presencialmente, y mientras él lo puede hacer, pues lo irá a hacer más adelante. El día sábado de 7 a 8:30 tenemos la oración de intercesión.
Esta oración se está haciendo por telellamada. Aquí estamos orando por toda la iglesia y por todas las necesidades. Si usted tiene alguna petición que necesite que oremos por esa necesidad tan especial, llámese de salud, llámese de trabajo, llámese la que usted tenga, hágalo, llamando al hermano pastor, al hermano Fernando, y de esa manera la colocamos el día sábado en este espacio que tenemos para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que seguirá haciendo por su iglesia y por cada uno de nosotros. También nos estamos animando a que oremos los unos por los otros y si es posible, si tenemos los teléfonos, llamémonos y animémonos. Hermano, les estoy solicitando muy especial la oración para el sostenimiento de la obra aquí en Yomasa, tanto espiritual como económicamente. Sabemos que nosotros tenemos obligaciones muy puntuales y la economía de la iglesia está un poco baja. Pues ustedes saben que no se ha podido abrir la iglesia, pues ha sido un poco difícil, pero el Señor nos ha sostenido y nos ha ayudado. Si usted tiene alguna ofrenda, la puede llevar a la iglesia, allí hay quien se la reciba, o llama al hermano pastor, al hermano Fernando, y él le podrá decir e indicar lo que debe hacer. Si usted quiere consignarla, pues se le da el número de la cuenta de la iglesia. Gracias, hermanos, porque es un apoyo muy esencial que tenemos, tanto de orar los unos por los otros, como del sostenimiento de la obra del Señor. Esas serían los anuncios para esta semana. Agradecemos, hermano, por este servicio, por apoyarnos y por estar presentes siempre de nuestros compañeros hermanos de la iglesia. Una bendición muy especial para los niños, para toda la iglesia y para el pastor y su familia. Muchas gracias, hermanos, por este servicio. Gracias, hermanos.